Y bien, mis amigos, hoy vamos a conversar con nuestro querido y hermano Sanford Medrano de la Iglesia de la Alabanza sobre este tema tan interesante de la influencia del humanismo en estos tiempos, en el siglo XXI. Mi hermano, bendiciones y bienvenido nueva vez. Gracias, mi hermana Fátima, por la invitación y por el anhelo de llevar luz en este tiempo donde muchas cosas se hacen normales y no son más que una contradicción a aquel texto de Romanos capítulo 12, verso 1, que decía: no nos conformemos a este siglo. Y tenemos hoy en día una iglesia conformándose al siglo y sin darse cuenta. Eso es lo difícil, de que muchos no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y qué bueno que tú abres tu programa para que hablemos de temas como estos, que son tan palpables en el siglo XXI. Sí, desgraciadamente, hermano Sanford, se está dando eso que usted dice, y las iglesias se están dando ese evangelio light, que quiere congraciarse con las personas que están ahí, porque las iglesias ahora lo que quieren cantidad, y no personas comprometidas. Pero eso es parte del pensamiento de este siglo, o sea, lo que es el posmodernismo y el modernismo van hacia el hombre, o sea, está la palabra de ya no piensa y existe, sino siente y existe. Entonces, si el punto es hacer sentir a la gente, no te puedo hacer sentir mal. Exacto. Hay que ganarse a esa persona, lógico, para que haya muchas más personas en los asientos, ¿verdad? Pero sin compromiso ninguno con el Señor. Así es, así es. Qué pena, Sanford, pero fíjate una cosa, que el Señor va a llegar un momento que va a limpiar el área, o sea, él quiere una iglesia comprometida. Fíjate, lo que pasa es que no mucha gente quiere que la iglesia se comprometa, porque tener una iglesia comprometida requiere de compromiso. Claro, por esa es la responsabilidad de todo cristiano, hermano. Pero mientras menos compromiso, menos trabajo. Entonces, ni quieren la iglesia, ni quieren los líderes, porque es más fácil que me lleven la lana sin preocuparme que cómo se mantiene la oveja. Ya, imagínense, hay que tranquilar, ¿verdad? Y hay que alimentar. Y hay que darle medicamentos para los momentos mantener de la enfermedades. Entonces ese es el problema de la preocupación, de que el mantenerla sana conlleva compromiso, tanto no de la oveja, sino del líder que maneja la oveja. Entonces, eso no lo queremos hoy en día. Hoy las personas quieren mantenerse como la iglesia norteamericana, donde el pastor tiene que pedir permiso para ir a las ovejas, y donde hoy en día ese pensamiento está viniendo a la iglesia latinoamericana, donde tenemos que pedir permiso. Óyeme, ¿cuándo tenemos que pedir permiso para ir a ver una oveja? O sea, no lo entiendo en el concepto pastoral que habla Jesús, de que el pastor conoce las ovejas y las ovejas conocen su pastor. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga que pedirle permiso a una oveja? Entonces no es oveja, es cabra. Sí, es cierto. Las cabras gritan y saltan y brincan y protestan, ¿no? Las ovejas son mansas y quieren ellas urgen ser pastoreadas. Amén. Fíjate, me gustaría entonces, Sanford, que tú me dieras el origen de lo que es el humanismo, de dónde se origina. Bueno, porque tengo entendido que estábamos hablando fuera de cámara, yo te decía que fue en Italia en el siglo XIV, tú dices que viene antes. Bueno, realmente el resurgimiento del humanismo es en Italia, con Dante, con Boccaccio, Giovanni Boccaccio, Petrarca, sí, Francesco Petrarca, pero realmente mucho antes de esto, cuando salen los sofistas, especialmente Protágora, él declara una frase muy interesante, que es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son cuando son y de las que no son cuando no son. Lo que estaba comenzando ese proceso de desteocratizar la filosofía, que había venido desde los principios filosóficos griegos, en una lucha entre la fe y la razón, ¿no? Entre esa búsqueda del existir, que se va desarrollando, pero siempre con un ser que no se ve y que le llama Heráclitos le llama el logos,
pero que después otros le siguen llamando el physis, pero que viene desarrollándose esa filosofía teocrática. Entonces comienza Protágoras y dice, no, espérate, el hombre es el asunto. Continúa con los ilustradores, el movimiento de la Ilustración, que son los rebeldes de la filosofía medieval, o sea, son la gente que se oponen a todo, que se disponen a no querer aceptar la filosofía tradicional, y entonces comienzan a decir, no, espérense, es el hombre, es la razón, Dios no va en este asunto, lo que va es la razón humana, el hombre existe porque existe, pero no hay algo sobrenatural que lo hace existir. O sea que no existe lo que es, ellos creen en la evolución. Ahí se implementa lo que es la evolución. Comienza un proceso de creencias anti el teocratismo, o sea, la creencia en el Dios como centro y como origen de todas las cosas, y pasan a lo que se llamó el antropocentrismo, o sea, el hombre como centro de todas las cosas. Ese movimiento surge de una manera poderosa cuando la filosofía escolástica decae con Galileo, con Copérnico, y entonces ya no era la Tierra alrededor de, sino la Tierra alrededor del Sol, o todo se gira, comienzan a ponerse en cuestionamiento los planteamientos de la Iglesia, los dogmas, y entonces florece ese pensamiento de los ilustradores o de la Ilustración. Comienza ese pensamiento a tener mucho auge y entra entonces esa guerra, y es donde se converge el renacentismo una vez más, cuando vuelve otra vez los filósofos a querer buscar en Europa, que no se sabía griego. Entonces, al entrar los bizantinos en Europa, comienzan a introducirse en el estudio del griego, en el estudio de la filología. Por eso el humanismo comienza como un movimiento filológico, filosófico, cultural, donde se hacía mucho énfasis al principio en el estudio de las letras y de las lenguas y de los escritos, y se transfiere en el transcurrir del tiempo en un movimiento totalmente antropocéntrico, donde ya el hombre comienza a mirar la vida desde su perspectiva, no desde la perspectiva de Dios, y donde la razón es el punto lógico de los hombres, y donde todo se rodea a través del hombre. ¿Y qué tú crees, Sanford? ¿Qué es lo que provoca que el humanismo esté tomando tanto auge en este tiempo? En ese momento Gutenberg inventa la imprenta, y toda lo que es la literatura humanista tiene un auge increíble, porque comienza a distribuirse lo que es la literatura humanista, y eso permite que el humanismo se comience a proliferar de una manera espantosa en toda la sociedad de europea, y después se transfiere a nuestras sociedades, ¿no? Y comienza bajo esa tesitura, ¿no? Además de que la gente estaba cansada de los dogmas, de la influencia de la Iglesia, y la nueva época de la ciencia, con Galileo, Newton, con todos esos científicos que comienzan a descubrir una serie de cosas que contradicen lo que hasta ese momento la filosofía había planteado, hace que la gente comience a dudar de los escolásticos, de los religiosos que hacían filosofía, y entonces la gente comienza a abocarse a buscar la ciencia como medio de comprobación de la verdad. Entonces, en ese proceso, entonces el hombre comienza a buscar el poder, la riqueza, comienza a buscar la fama, que antes existía, pero ahora con los medios impresos, las personas se otorgaban el nivel de celebridad con más facilidad que en otras épocas. ¿Por qué? Porque Aristóteles no fue tan famoso
como los precursores del humanismo. Sin embargo, Aristóteles es la base y Platón son la base de la filosofía y del pensamiento hasta el día de hoy. Exacto. Entonces, que la característica principal de esa filosofía es el hombre como centro del mundo. El hombre como centro del mundo, del universo razón, para ello. Vuelve otra vez a tomar auge ese pensamiento de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Comienzan la filosofía a centrarse en función del hombre. Ya el hombre tiene derecho a buscar gloria, ya el hombre tiene derecho a buscar fama, ya el hombre tiene derecho a buscar el poder, que eran cosas que se le atribuían solo a Dios. Si tú te fijas, la mayoría de los filósofos, de los religiosos de aquella época, hacían voto de pobreza, porque entendían que el poder y la gloria y la riqueza le pertenecían a Dios. Entonces, ya el hombre se revierte, comienza el pensamiento humano a sacar a Dios y a basarse más en la razón, en la lógica, en la experimentación, en la ciencia. Hombres como Nietzsche, que es increíble, pero era hijo de un pastor, comienzan a decir, no, la sociedad no necesita los dogmas religiosos. La sociedad, el hombre puede desarrollarse y alcanzar la felicidad por medio de sí mismo. No hay necesidad de estar atado a este tipo de pensamientos que nos han mantenido tradicionalmente metidos en esto. Y comienza Kant también a traer, Sartre, que comienzan a traer todo ese pensamiento humanista en contra de los padres de la filosofía, que eran totalmente teocéntricos, ¿no? Y que entendían que había una fuerza que tal vez algunos de ellos no le pudieron poner nombre, pero que después se daba cuenta de que era Dios. O sea, ese pensamiento de Ambrosio de decir, o sea, toda verdad, predíquela quien la predique, viene de Dios, se elimina. Y el hombre comienza a hacer énfasis en sí mismo. Y nos damos cuenta que a medida que el hombre ha despegado a Dios de la razón, de lo que es el pensamiento, el hombre se ha hecho cada vez más vacío y el hombre se ha hecho cada vez más infeliz. Bueno, de hecho estamos viendo hoy en día las personas cómo están, o sea, buscando llenar ese vacío con diferentes cosas. Porque o sea, como parte de los pensamientos filosóficos de esta gente es que el hombre, la libertad, o sea, hay que darle libertad. O sea, las reglas las pones tú, lo que se haga lo haces tú, los límites los pones tú. Entonces, ahí viene un gran conflicto. Cuando el hombre no tiene límite, se da cuenta de lo que hace, no llena el vacío que hay en su corazón. Y viene aquel gran escrito de un hombre que se llamó Viktor Frankl, que escribió un libro que se llama El sentido de la vida, que dice que cuando el hombre quita los límites y quita su instinto animal, que era esa dependencia de Dios, esa intimidad con Dios, el hombre comienza a sentirse cada día más vacío. Y vemos los resultados hoy en día. Mira, hoy tenemos una sociedad